Mara abrió la puerta en llamas de una patada con una bota y se tambaleó hacia el claro. Con la falda humeante, el rifle en una mano y el anillo de su marido muerto en la otra, el granero derrumbándose detrás de ella en un trueno de llamas y cenizas. Los colonos que habían llegado con antorchas y mentiras ya se habían ido, sus huellas aún calientes en la tierra, las risas resonando como fantasmas entre los árboles. Bruja, la llamaban proscrita, decían que la tierra estaba con su nombre, que ninguna mujer podía vivir sola sin deudas ni él en el bolsillo. Ella había probado el silencio, había probado la misericordia. Ahora lo único que quedaba detrás de ella era humo y recuerdos. Las gallinas habían desaparecido, el ganado estaba muerto o disperso, el pozo estaba envenenado con mentiras. Se arrodilló en el suelo y recogió un puñado de tierra, frotándola entre sus dedos como solía hacerlo antes de plantar, cuando el mundo era más lento. «Ya es suficiente», murmuró. «No más carreras». De una bolsa de cuero enterrada bajo el sótano, sacó la caja que había jurado no volver a abrir nunca más. En el interior, envuelto en una tela descolorida, había un enfermizo tirador grabado con rosas negras y una estrella plateada prendida al lado. Desgastado, manchado de sangre, olvidado. Creyeron que habían quemado a una viuda. No sabían que habían despertado a alguien más. Se recogió el pelo, se quitó el hollín de la cara y guardó el revólver en la vieja funda como si nunca hubiera salido de su cadera. Al anochecer, estaba a caballo, su silla crujía bajo ella como una vieja amiga tratando de recordar cómo montar. El pueblo no estaba lejos, justo al oeste de Emery, más allá del río donde la gente juraba que vivían fantasmas. A ella ya no le importaba. Dejad que los muertos susurren. Ahora tenía nombres en la boca, y ninguno de ellos era perdón. En el cruce de caminos, un anciano en una mecedora entrecerró los ojos mientras ella pasaba. Pipa colgando de sus labios. «No te he visto en 10 años», murmuró. «No pensé que volvería a verte». Ella no disminuyó la velocidad. «¿Aún bebés en la mesa de póker del sheriff?» Él asintió. «Todos los jueves». «Entonces escucha atentamente el siguiente», dijo. «Para entonces le habré dado una razón para recordar quién soy». El caballo cogió velocidad y el viento atrapó su pelaje como si fueran alas. Detrás de ella, la cresta aún humeaba. Más adelante, la justicia aguardaba como una bala metida en una oración. «¿Estás seguro que es ella?», susurró el camarero mientras Mara entraba al salón, con el abrigo cubierto de ceniza, los ojos más oscuros que el anochecer y la mano siempre alejada de la empuñadura de su vieja plancha. El pianista se quedó congelado a mitad de una nota y un jugador tosió en su bebida como si hubiera visto un fantasma entrar por la puerta. El sheriff Amosdún estaba sentado en la mesa de la esquina, con su placa plateada opaca y la boca torcida en una sonrisa que no se había ganado. «Bueno, lo estaré», dijo lentamente, empujando su silla hacia atrás. Mara Aswood salió arrastrándose del infierno o simplemente estaba de paso. Ella lo miró a los ojos sin parpadear. «Vine a recoger nombres, no cumplidos». La habitación quedó en silencio, ese tipo de silencio que solo llega cuando la muerte se acerca. Amos inclinó la cabeza. «Ahora bien, ¿por qué una leyenda como tú altera nuestro pequeño rincón de paz?» «Les dejaste quemar mi tierra», dijo con voz como una mecha encendida. «Tú miraste». Amos se rió entre dientes. «¿Te refieres a esa finca que construiste en territorio disputado? Por lo que he oído, no usabas tu nombre correctamente. ¿No te llamaban Blackthorne?» El nombre cayó como un martillo. Blackthorne, la forajida que cabalgó con él y Caín, la mujer con 20 cadáveres a su nombre y una recompensa que nadie se atrevió a perseguir. Mara no lo negó. Se ganaron lo que obtuvieron, tal como lo harás tú ahora. Amos se levantó lentamente, apoyando una mano en su cinturón cerca de su revólver. «Ya no queda tribunal para gente como tú». «Bien», dijo ella, dando un paso adelante. «Entonces no habrá jurado que detenga lo que viene a continuación».
El momento se quebró como el cristal. Amos dibujó, pero Mara fue más rápida. Su revólver destelló plateado bajo la luz de la lámpara, su arma cayó al suelo antes de que pudiera disparar, su muñeca goteaba sangre. Siguiente disparo, no falles, dijo. Dime quién escribió al este con antorchas. Quiero nombres. Amos apretó los dientes y el sudor le golpeó la frente. Jeb Holloway, el hijo del predicador, Morgan Wilkes, Ces Carter y Tom Briggs. Mara asintió una vez. Entonces obtienen lo que pidieron. Enfundó su arma y se volvió hacia el atónito salón. Si alguien más piensa que una mujer no merece tierra bajo sus pies, que hable ahora. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Mara retrocedió hacia el polvo. 5 nombres grabados en su mente como el peso de cámaras cargadas. Y el pueblo supo que él no estaba muerto. Ella solo quería paz. Y se lo negaron. Mara cabalgó hacia el este antes de que el sol pudiera salir. Los nombres ardían más calientes que el aire del desierto mientras ella seguía el rastro de ceniza y cobardía a través de lechos de arroyos secos y cercas rotas. Su revólver se balanceaba sobre su muslo como una mentira confiada. Ella no iba rápido, la venganza, como el fuego, no necesitaba apresurarse. Solo necesitaba arder el tiempo suficiente para ser recordado. Al mediodía encontró el primero. Jeb Holloway, borracho en un porche, con la botella colgando de sus dedos y las botas levantadas como si el mundo le debiera sueño. Al principio no la reconoció, solo entrecerró los ojos por el resplandor y saludó perezosamente. No he visto a una mujer por aquí desde que enviamos a esa bruja corriendo. Él murmuró. ¿Tienes negocios? Ella no respondió. Simplemente se bajó del caballo y caminó hacia el porche. Cada paso medido lento final. Cuando su sombra cayó sobre su pecho, él miró hacia arriba y se quedó congelado. No, suspiró, mientras luchaba por ponerse de pie. Se supone que te entierran. Ella preguntó. ¿Olvidado? Dibujó el clic de su martillo más fuerte que un trueno. Probé esa vida. Jeb cayó de rodillas con las manos en alto. No era nada personal. Dijeron que tenías hechizos, maldiciones, que habías maldecido el agua. El agua no quema los graneros, dijo con frialdad. Los hombres lo hacen. Entonces lloró. Sea honesto o no, no importaba. Ella disparó al suelo, al lado de su bota. Corre hacia el oeste y cuéntale a los demás lo que viene. No me dispararás, susurró. No, dijo ella, pero dispararé al próximo que encuentre cómodo. Jeb se tambaleó y se alejó, todavía temblando, dejando atrás su whisky como si ya no adormeciera lo que necesitaba ser asesinado. Mara volvió a montar, con los ojos escudriñando el horizonte. Un nombre tachado, no con sangre, sino con advertencia. Quedaron 4. Al anochecer llegó a la encrucijada donde la iglesia de un predicador se inclinaba descuidadamente hacia un lado. Allí estaba Morgan Wilkes sentado en los escalones, con el rifle sobre su regazo, como si estuviera esperando que un fantasma viniera a reclamarlo. ¿Estás aquí para confesar? Mara preguntó. Él no se inmutó. Pensé que nos encontrarías. ¿Entonces sabes qué viene después? Él asintió lentamente. Pero no voy a correr. Ella se acercó más, con el revólver firme. Entonces mantente erguido, porque esto es un juicio. El cielo se tiñó de naranja cuando sonó el disparo. Ella lo enterró en silencio bajo un roble muerto. Sin oración, sin cruz, solo la tierra y la verdad que nunca olvidaría. La advertencia del sheriff llegó al siguiente nombre antes que ella. Y cuando Mara llegó a la casa de los Carter, la puerta estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas y la madre de Ces Carter estaba de pie en el porche como una estatua tallada en coraje y negación. No está aquí, dijo sin pestañear. Y aunque lo fuera, no lo entregaría a ningún forajido. Mara desmontó lentamente, sus botas crujiendo sobre la tierra seca mientras observaba la casa, calculando. Criaste a un niño que enciende fuego bajo las viudas y lo llama justicia.
Eso te hace sentir orgulloso. Crié a un niño que cree en el orden. La mujer estalló. Y tú, Blackthorne, traes el caos donde quiera que vas. Traigo la cuenta, dijo Mara, y su voz era como un pedernal golpeando el acero. Y no me gustan mucho los sermones. Un cañón de rifle brillaba desde la ventana del piso superior, apuntando directamente a su cabeza. Mara no se movió. ¿Eres tú, Ces? Ella llamó. ¿Esconderse detrás de las cortinas mientras tu mamá te habla? No hay respuesta. Solo un cambio de movimiento. Ustedes asesinaron ganado, continuó. Envenenaron mi pozo, quemaron mi tierra. Encendiste una cerilla, muchacho. Y pensaste que nadie vendría caminando a través del humo. Pasó un momento. Luego dos. La puerta crujió. Se salió con el rifle todavía en la mano, pero apuntando hacia abajo. La culpa estaba grabada en su rostro como cicatrices. ¿Vas a dispararme aquí? Él preguntó. Con mi mamá mirando. Ella es quien debería haberte enseñado mejor, dijo Mara. Pero no, hoy no voy a disparar. Ella sacó un trozo de papel de su abrigo y lo arrojó a sus pies. Una lista, 5 nombres, 2 tachados. Tú eres el tercero. Tienes una noche para desaparecer. Ni al oeste ni al sur. Ido. Y si no lo hago, la próxima vez no paro, dijo rotundamente. No estoy aquí para hacer de sheriff. Estoy aquí para saldar cuentas. Él bajó la mirada hacia el papel y luego volvió a mirarla, con la mandíbula apretada. Una vez fuiste una leyenda. Ahora solo eres malo. Las leyendas se graban en madera, dijo. Las mujeres malas siguen vivas. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejando polvo a su paso y un nombre con un último aliento de misericordia. Ella no miró hacia atrás. La tormenta no se detuvo a ver quién corría. Solo comprobó quién se lo merecía. Y el pueblo permaneció en silencio, no por paz, sino por miedo a que Mara Blackthorne apenas hubiera comenzado. Cuando Mara llegó al límite de las tierras de ganado de Briggs, el cielo se había convertido en acero, pesado por la tormenta, y su abrigo se agitaba detrás de ella como humo que se negaba a asentarse. Tom Briggs no se estaba escondiendo. Él estaba de pie junto al corral, con las manos en el cinturón y los ojos protegidos por un amplio sombrero, como desafiándola a terminar lo que todos decían que haría. Escuché que has estado recorriendo Emery, llamó, su voz cargada de aspereza. No pensé que me dejarías para el final. Mara se deslizó de su silla, sus dedos rozando el mango de su revólver como si fuera un latido del corazón. Quemaste mi tierra, dijo. Vi a mi marido morir tosiendo sangre porque ensuciaste el pozo. Y ahora me vas a hablar de orden. Tom no se movió. No se suponía que llegaría tan lejos. Se suponía que debías asustar. Dejar. Eso es lo que dijeron que harías. Se olvidaron de quién era yo, dijo. Y le creíste. Dio un paso adelante, lento y deliberado. Si viniste a matarme, entonces hazlo. Pero no pretendamos que esto es justicia. Cabalgaste con él y Cain. Dejaste más de tu cuota de tumbas en la tierra. Apretó la mandíbula, pero sus manos no se movieron. Enterré a Eli, dijo, lo vi pudrirse desde dentro porque pensaba que el miedo era mejor que la verdad. Dejé ese nombre atrás. Lo trajiste de vuelta. El trueno resonó en lo alto, resonando entre las colinas. ¿Tienes algunas últimas palabras? Ella preguntó. Briggs la miró fijamente sin pestañear. Tengo ganado, una familia dentro y un rifle lo suficientemente cerca como para que importe. Pero si crees que matarme te traerá paz, aún no la has encontrado. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Mara enfundó su pistola. Tienes razón, dijo ella. Esto no es paz. Es un libro de contabilidad y tú eres el último nombre que figura en él. Ella metió la mano en su abrigo y arrojó una bala a sus pies. La carcasa tallada con la marca del endrino bajo el cual una vez cabalgó. La próxima vez no traeré papel, solo fuego.
Ella se giró sin esperar, montó y cabalgó contra el viento creciente. Detrás de ella, Briggs se quedó congelado, mirando la marca como si hubiera regresado para atormentarlo. Y en ese momento, todos en Emerald se enteraron de que Mara Blackthorne no era un fantasma. Ella era la tormenta que volvía a casa. La tormenta estalló esa noche sobre Emerald. El viento aullaba como si los muertos hubieran sido removidos y los relámpagos partían el cielo mientras Mara cabalgaba por la calle principal. El abrigo empapado, el sombrero calado hasta los pies, su caballo resbaladizo por la lluvia y el propósito. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con llave, incluso los perros escondieron sus colas bajo los escalones del porche. Los habitantes del pueblo ya habían visto suficiente. 4 nombres cruzados, uno advertido y el que creían poder enterrar ahora talla el silencio en cada latido del corazón. En el salón, el pianista hizo sus maletas temprano. En la iglesia, la esposa del predicador encendió velas sin rezar. Y en la oficina del sheriff, Amos Dunn se sirvió otro vaso con manos que temblaban a pesar del hierro que todavía llevaba atado a la cadera. Mara cruzó la puerta como un trueno que había cobrado forma, con el agua acumulándose en sus botas y el revólver seco y listo. Amos no se quedó de pie. Él solo miró hacia arriba, con los ojos inyectados en sangre. No habéis matado a ninguno de ellos aquí, dijo. No dentro de nuestras paredes. Mantuviste tu guerra allí afuera. Lo mantuve donde lo dejaste empezar, respondió ella. Pero tus manos nunca estuvieron limpias. Se rió amargamente y con voz hueca. Nunca. Quemé absolutamente nada. No, dijo ella, simplemente miraste hacia otro lado mientras lo hacían. Ella se acercó, dejó caer una placa sobre el escritorio. La plata estaba deformada y el nombre estaba tachado. No estoy aquí por sangre. No es tuyo. No, a menos que levantes la mano. Entonces, ¿por qué vienes? Él preguntó. Para terminar tu lista. Para darte una, dijo, deslizando otro papelito por el escritorio. No contenía nombres, solo una advertencia. La próxima vez que alguien encienda un incendio, será mejor que seas tú quien lo apague. Amos se quedó mirando la página, con dificultad para respirar. Y si no estoy, se giró para irse, con voz tranquila, pero cortante. Entonces Emerald recuerda qué tipo de leyenda solía ser. Ella salió a caballo mientras el trueno retumbaba, mientras la ciudad detrás de ella contenía la respiración. Ella no se detuvo en la cresta, no miró hacia atrás a las cenizas que le habían dejado. En cambio, cabalgó hacia las colinas donde el aire olía a pino y a recuerdos, y nadie sabía su nombre. Ella no viajaba para desaparecer. Ella estaba viajando para vivir. Porque Mara Blackthorne ya no era la forajida. Ella fue el ajuste de cuentas que aprendió a alejarse. Y esa, al final, fue la parte que nunca verían venir. La cabaña estaba medio hundida en las colinas, con el musgo creciendo espeso a lo largo del techo y los pájaros anidando en los aleros, donde nunca habían volado balas. Mara ató su caballo bajo los pinos y caminó lentamente por el sendero, sus botas silenciosas en el barro, sus dedos se crispaban, no por miedo, sino por costumbre. Habían pasado años desde que había visto ese lugar, el refugio de su madre, aquel que ella solía llamar misericordia hueca. Nadie lo encontró, nunca nadie se atrevió. En el interior, el polvo cubría los estantes y el silencio la saludó como a una hermana separada hace mucho tiempo. Ella dejó su arma sobre la mesa, no por necesidad, sino como símbolo. Este era un espacio donde la venganza no tenía cabida. El fuego tardó en encenderse entre los troncos húmedos, pero cuando finalmente prendió, calentó el frío que la envolvía desde que se quemó el granero. Por primera vez en días, se sentó sin urgencia. Hervía agua, preparaba té y escuchaba el sonido de su propia respiración. Pero la paz, aprendió, nunca estaba en silencio. Resonó en cada arroyo del bosque. Ella escuchó la risa de su marido. En el silbido de la tetera, la voz de él y Caín susurrando sangre y gloria.
Cerró los ojos y dejó que los fantasmas vinieran. No para atormentarla, sino para presenciarlo. Hice lo que tenía que hacer, susurró en la oscuridad. Di una advertencia. Yo di misericordia. Yo di fuego. Afuera, una ramita se quebró. Su mano tomó el revólver antes de que sus ojos se abrieran. Pero la figura que emergió era pequeña, apenas hasta la cintura. Ven, dijo ella sobresaltada. El niño estaba en la puerta, empapado y temblando, con los ojos muy abiertos. Dijeron que te habías ido, murmuró. Que te habías ido para siempre. Lo era, dijo ella suavemente. Pero luego me encontraste. Dio un paso adelante, castañeteando los dientes. Dicen que ahora la ciudad tiene miedo, que ya nadie sabe lo que es la ley. Mara lo envolvió en una manta y lo acercó al fuego. Bien, dijo ella. Dejémosles que lo resuelvan sin quemar mujeres hasta los cimientos. Ben miró hacia arriba. ¿Me enseñarás? ¿Qué te enseño? Ella preguntó. ¿Cómo disparar? No, dijo. Cómo sobrevivir sin perderse a uno mismo. Ella hizo una pausa y algo suave se movió detrás de sus costillas. Entonces has llegado al lugar correcto. Y en ese momento, Mara lo supo. Los pistoleros no desaparecen. Solo encuentran manos más pequeñas para enseñar antes de que el fuego se apague. Mara estaba de pie detrás de Ben en el borde del claro, con las manos apoyadas suavemente sobre sus hombros y la voz baja y firme mientras el niño levantaba el rifle hacia una botella que estaba colocada en un viejo poste de la cerca. Respira a través de ello, dijo ella. No apuntes con ira. Apunta con conocimiento. El rifle emitió un crujido agudo y limpio y la botella se hizo añicos, convirtiéndose en polvo. Ben bajó el arma lentamente, con los ojos abiertos por la sorpresa. Lo golpeé. Mara asintió y sus labios se curvaron en una sonrisa mínima. Esa es la parte fácil. Lo difícil es saber cuándo no tirar. Entrenaron bajo la lluvia, bajo el viento, bajo el silencio. Ella le enseñó a rastrear, a hacer un fuego que no humeara, a sentir una mentira antes de decirla. Pero lo que más me enseñó fue esto, cómo vivir sin disculpas. Por la noche, escuchaba sus historias. No las leyendas que la gente del pueblo contaba en voz baja, sino las reales. Cómo cabalgó con Eli, cómo se fue, cómo la tierra tomó más de lo que dio, pero siempre ofreció un lugar donde pararse si eras lo suficientemente valiente para reclamarlo. ¿Alguna vez lo extrañaste? Ben preguntó una noche, mirando fijamente las llamas. ¿La sangre? ¿La recompensa? Mara meneó la cabeza lentamente. Extrañaba que me vieran, pero no como ellos me veían. Una mañana, semanas después de que se hubieran adaptado al ritmo de algo parecido a la paz, llegó un jinete, no con una placa, no con una amenaza. Una muchacha, de apenas 20 años, con ojos cautelosos y manos callosas, llegó a la puerta de la cabaña. Dijeron que este es el lugar al que acuden las mujeres que no quieren quemarse, dijo. Mara la dejó entrar sin decir palabra. La semana siguiente, le siguieron 3 más. Al mes siguiente, una docena de mujeres con nombres magullados y manos heridas, marginadas, viudas, fugitivas. Y uno por uno, Mara les enseñó lo que le enseñó a Ben. Supervivencia, dignidad, un silencio que habla más fuerte que las balas. Construyeron jardines. Construyeron torres de vigilancia. Construyeron algo más fuerte que cualquier insignia. Pertenencia. Los pobladores lo calificaron de escondite y de amenaza. Pero Mara nunca lo llamó de ninguna manera porque ese no era un lugar para esconderse. Era un lugar para empezar de nuevo. Y en cada rostro que estaba a su lado, rifle en mano, veía una versión de sí misma que nunca había llegado a hablar hasta ahora. Llegaron justo después del amanecer, con inclinaciones gubernamentales, todos con botas lustradas y papeles nuevos, un juez entre ellos con gafas demasiado limpias para el polvo sobre el que se atrevía a caminar. 20 hombres, fusiles listos, carros detrás con la promesa de orden. Por decreto del Tribunal Territorial,
El juez gritó, su voz llevada por el megáfono y el orgullo. Esta tierra está bajo ocupación ilegal por fugitivos armados. Se le disuelve, se le desarma y se le lleva a procesar según el Código Civil. Mara estaba parada en el borde del claro con Ben a su lado, con el rifle colgado pero no desenfundado. Un centenar de ojos silenciosos detrás. De ella. Mujeres que no parpadean, que no se inmutan. Trajiste la guerra a un jardín, dijo ella, tranquila como el amanecer. El juez dio un paso adelante, sosteniendo el decreto como si tuviera peso. No tienes derecho a gobernar aquí. Nosotros no gobernamos, dijo Mara. Sobrevivimos. Los soldados se desplegaron, lentos y metódicos. Pero la tierra que pisaron no era solo tierra. Fue observado, medido, marcado. Las trampas habían sido colocadas días atrás. El arroyo envenenado para los intrusos. Los árboles susurraban advertencias. Un rifle se disparó desde la cresta y el sombrero de un soldado salió volando. Sin sangre, solo un mensaje. No dispararemos primero, gritó Mara. Pero tampoco nos arrodillaremos. El juez vaciló. Ahora vio lo que los papeles no mostraban. Disciplina, unidad, furia con moderación. Estáis albergando a fugitivos, intentó de nuevo. Estoy albergando hijas, respondió ella. Hermanas, mujeres que nadie más reclamaría. Amenazaste el orden del Estado. Entonces el Estado debería haber ordenado mejores hombres. El trueno resonó en las colinas distantes. No es el clima, sino una advertencia. Los soldados se movieron. Uno murmuró: no nos alistamos para dispararle a las abuelas. Otro susurró: esto no es una pandilla. Es una tribu. Tras un largo y quebradizo silencio, el juez dobló el periódico con el rostro pálido. Esto no ha terminado. No, dijo Mara. Apenas empieza. En otro lugar, lejos de aquí. Salieron al anochecer. Ni una bala disparada. Y cuando sus carros desaparecieron más allá de la cresta, el valle volvió a cobrar vida. No con vítores, sino con aliento. Con la siembra, con el afilado de herramientas destinadas a construir y cuando fuera necesario a defender. Mara estaba de pie en el centro. Ben a su lado y las mujeres se extendían como raíces. Volverán, dijo. Sí, respondió ella. Pero nosotros también lo haremos. Y en ese momento, la ley aprendió algo que no estaba previsto. ¿Qué pasa cuando las mujeres nombran su propia justicia? Mara caminó por la línea de Ergeline al amanecer, con las botas firmes sobre la piedra y los ojos recorriendo la tierra de abajo como una madre contando a sus hijos. La cabaña se mantuvo firme. Donde antes había cenizas, ahora prosperaban los jardines. El humo salía de las chimeneas en suaves espirales, no de un fuego destinado a destruir, sino de hogares que alimentaban a los vivos. Detrás de ella, el hueco se movía con un propósito silencioso. Ben cuidando cabras. Sara transportando agua. Meera enseña a dos niñas más jóvenes a apuntar recto y respirar más suavemente. No se gritó ninguna orden. No se dieron órdenes. Este lugar funcionó gracias al dolor compartido convertido en promesa. Ella estaba sentada en una roca que dominaba el sendero desde el sur. La única dirección que queda por donde pueden venir las amenazas. Encendió un fino rollo de tabaco y lo dejó colgando de su labio, recordando un tiempo en el que todo lo que tenía era rabia, y toda la rabia que tenía era ella. Chayton dijo una vez: los Lens no nacieron. Fueron grabados a fuego en la carne, y ella ya había vivido lo suficiente para saber que era cierto. Detrás de ella se oyeron unos pasos crujidos. El paso ligero y ansioso de Ben. Los jinetes pasaron por el western post anoche, dijo. No se detuvo, solo miró y continuó. Bien, murmuró ella. Que miren. Que sepan que todavía estamos aquí. Él se sentó a su lado. Más viejo ahora, no en edad, sino en alma. ¿Alguna vez vas a dejar el hierro?
Miró su revólver que descansaba a su lado y luego miró hacia la tierra. No mientras el recuerdo aún humee. Podrías haberlos matado a todos, dijo. Esos 5, el sheriff, los agentes de la ley. Ella asintió. Podría haberlo hecho, pero entonces les habría dado el final que pedían. En lugar de eso, les obligué a vivir con ello. Eso es más frío que la muerte, dijo con una media sonrisa. No, dijo ella suavemente. Eso es fuego con propósito. A medida que el sol coronaba la cresta, arrojando una luz dorada sobre el hueco, se alzaron voces. Risa, instrucción, canción, una tribu de marginados, un pueblo de mujeres que ya no susurraban. Esto no era un escondite. Era la respuesta cada vez que alguien decía no perteneces. Mara se puso de pie, enfundó su arma una última vez y dejó que el viento llevara sus palabras. Yo nunca fui la villana, afirmó. Yo era la cerilla. Y ahora el mundo sabe lo que pasa cuando intentas quemar a una mujer que ya camina en llamas. La leyenda de Blackthorne no estaba sellada con sangre, sino con raíz, piedra y fuego que nunca,